Bueno, bienvenidos a esta instancia, algunos caras conocidas, otras por conocer. Mi nombre es Simón Carpa, yo soy director de innovación de la Fundación Energía para Todos y también todo el rol de jefe de proyecto del proyecto Mejoramiento de la Eficiencia Térmica Residencial de la Comuna de Alcagüe. ¿Ya? Y esta instancia es para parte del proyecto que considera capacitar también a vecinos de la comuna que quieran que sean beneficiados del proyecto o no. De ahí lo voy a explicar cuál es el beneficio directo. Parte también para desarrollar un poco el conocimiento de qué es lo que es la eficiencia térmica, cómo podemos mejorar la calidad de vida de nuestros hogares, no tan aparte de la luz de la casa, sino que también con algunos consejos, algunas acciones dentro del hogar para aumentar la eficiencia y así reducir el consumo de leña, mejorar nuestra calidad de vida y ahorrarnos prácticamente en el bolsillo, que también es un punto muy importante para muchos. Pero además de eso, esta instancia estaba en proyecto del alcalde, del Secretario de Energía de la región de los lagos, porque también la comuna en sí, a propósito de las acciones que ha hecho en torno a la energía renovable y la eficiencia energética, es que la Seremía viene también a entregarle un reconocimiento y le doy la palabra a don Rodrigo Barahona, Secretario de Energía. Muchas gracias, para que nos cuente un poco más de qué se trata. Yo hablo un poco fuerte. ¿No hay problema con eso? Bien, conocemos a Simón ya bastante. Ha hecho algunos trabajos súper interesantes en la idea de Chile. Les quiero contar así como historia. Existen hoy día muy pocos antecedentes de cómo funcionamos energéticamente. Es más, tenemos datos de Talcahuano y de Casta. ¿Y por qué digo datos? Porque hace algunos años atrás nace el concepto de pobreza energética. Dentro de la pobreza energética, uno de los factores más determinantes es cuáles son las condiciones de la vivienda donde cotidianamente nosotros vivimos. Y la verdad es que esos datos son bastante crudos. Y en ese sentido, yo la verdad es que me quiero sacar el sombrero por el alcalde que tiene. Hoy día vamos a hacer la entrega de un galván de comuna energética. Les quiero contar que esta es la primera comuna en la región que recibe una distinción de estas características. Y finalmente, cuando uno vive en un hogar que tiene mejor calefacción, que tiene agua caliente, que tiene todas esas cosas, finalmente mejora la calidad de vida y disminuye la pobreza. Ahora no solamente esto, al poder tener una distinción como comuna energética, van a existir programas a los que van a poder acceder, programas exclusivos para las comunas que tienen este sello. Eventualmente podríamos pensar, y por qué no, alcalde, en un programa de paneles fotovoltaicos para las casas. Sabemos sí, que hay algunas necesidades que son mucho más fundamentales antes que los paneles. Lo primero es tener electricidad en la casa. Yo cuando empecé en la universidad a estudiar este tema, lo primero que decía el profe, hay que conservar la energía. Después veamos cómo la creamos, pero primero conservemos la energía porque eso es lo más recomendable. Alcalde, la verdad yo quiero felicitarlo, destacar la labor que usted ha tenido durante estos 2 periodos de alcalde, porque es el primer alcalde que recibe el reconocimiento de comuna energética. Así que le quiero hacer entrega de este galván. La primera comuna. La primera. Castro viene detrás. No sé si el alcalde quiere dar una palabra. Bueno, primero saludarlo, vecino, buenas tardes. Saludar a Juan Pablo, concejal de Alcagüe, gracias por acompañarnos. A los funcionarios que están presentes en la municipalidad, a Álvaro, a Alexis, ¿cierto? Bueno, la verdad es que, bueno, una sorpresa que nos hayan traído un regalo, pero esto tiene una génesis.
Y el hecho de que estemos hoy día acá también tiene una historia. Nosotros hace 2 años atrás postulamos junto con Castro unos recursos para hacer un estudio y un diagnóstico, como dijo el Ceremi, de la situación energética que tenemos en nuestras comunas. Pero no solamente un estudio y un diagnóstico, sino que también un plan para ver cómo se puede ir mejorando. En ese estudio participaron los presidentes de vecinos, muchos vecinos, estuvimos trabajando hace un año. Y dentro de esta estrategia energética, los vecinos nos plantearon cuáles, desde la mirada del vecino, cuáles deberían ser los proyectos que deberíamos abordar. Y uno de ellos es lo que ustedes están haciendo. ¿Cierto? Poner impermeable a interior a las casas. Después, ¿cierto? Tenemos con la empresa, ellos lograron postular un proyecto al Ministerio de Energía y vinieron a Dalcahue a ofrecer lo que ustedes están haciendo con un subsidio, un 20%. Pero esto no para ahí. Dentro de las cosas que también pidieron los vecinos y que está impregnado en un plan, es lo que dice el Ceremi. Mire, sabe que todos los días la energía es más cara. ¿Qué podemos hacer para bajar el costo de la energía? Si tenemos la posibilidad siempre de poner aislante a la casa, y después, ¿qué podemos hacer? Prontamente, en los próximos días, yo estuve en Santiago con el subsecretario el día martes, se va a lanzar un nuevo concurso que se llama Mi Casa Solar. ¿Y qué es eso? Es que las personas, el vecino, va a poder postular al Ministerio de Energía en poder tener paneles solares en sus casas. Pero ya no va a ser con un 20% de subsidio, sino con un 50%. ¿Ya? Entonces, si la solución sale de 2 millones, 1 millón le pone el Estado y el otro millón lo paga el vecino. Pero esto significa que la energía con placas solares le va a generar energía adicional y usted va a poder ir reemplazando lo que nos vende esa. Yo creo que es un buen proyecto. Tiene algunos requisitos, por supuesto, como todo, pero va a estar disponible. Y hay un tercer proyecto que está en marcha. Recién nosotros tuvimos en el Ceremi, le fuimos a entregar una buena noticia a un vecino que tiene el hospedaje astillero, está ahí cuando parte la comuna del astillero, y hay un proyecto que se llama Chile le pongo energía mi pyme. ¿Ya? Las personas que tienen un negocio, un hospedaje, no sé, cabaña, frutería, lo que sea. Y también está abierto ese concurso. Y estas personas pueden postular. Y ahí el subsidio es un 85%. Y estamos hablando de proyectos de 3,5 millones hasta 4 millones de pesos. Pero esto, como dice el Ceremi, Dalcahue tiene más posibilidad de ganarse un proyecto porque hicimos un diagnóstico, hicimos una estrategia de ciudad comuna energética. ¿Ya? Y por eso tenemos la posibilidad de poder gatillar estos proyectos para ustedes. ¿Ya? Yo sé que quiero agradecer a los presentes. Al inicio le costó mucho encontrar a las personas, ¿cierto? Mucho. Ellos han sido muy constantes. Y un día conversaba yo con ellos y decía, oye, estamos felices porque tenemos hartas cosas. La gente cuando empezó a ver la solución, se empezó a encantar. Entonces conversaba aquí con el vecino, el papá de Tomás, y decía, todavía no lo hacen en mi casa, pero sí, porque antiguamente nadie se preocupaba de aislar la casa, de aislar las ventanas, de aislar nada. Y hoy día toda esa tecnología existe. Y si eso es posible hacerlo, va encima con subsidio, bienvenido. Así que los felicito. Y que, bueno, adelante, pero estas actividades sería necesario hacerlo un poco para que también lo conozcan dentro de la comunidad. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Bueno, sí,
lo que vamos a hacer a continuación, que como les decía al principio, esto es parte también de la actividad. Vamos a entrar de lleno ya en lo que van a ser las capacitaciones en torno al uso de la energía en el hogar. ¿Ya? Para esto tenemos 3 invitados, 2 de manera remota y una invitada acá presencial de la Seremi de Energía, que están en Puerto Montt en estos momentos. Pero antes quiero hacer una pequeña introducción sobre el proyecto en sí, súper breve, para que no alargar tanto y no nos dé tanto frío. Entonces, bueno, yo ya presenté, mi nombre, para acá no. Sí. Ya. ¿Ahí? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, como les decía, el proyecto en sí se llama Mejoramiento de la Eficiencia Térmica Residencial de Alcalde. Ya, mi nombre es Simón Franco Molina, yo soy ingeniero civil parcial de profesión. Soy jefe de proyecto de este proyecto en sí y, bueno, tengo que explicar un poquito al alcalde que no somos una empresa, somos una fundación sin fines de lucro que se llama Energía para Todos. Para hacer un poco más el nombre, porque ya estamos todas, ahí estamos viendo. Para aprender a llamar al día. Bueno, para eso, para hacerlo. Vale. Bueno, primero, presentar brevemente a la fundación. Nosotros trabajamos con personas ¿ya? Que obviamente identifican los problemas que van a tener, específicamente del área de energía y de eficiencia energética. Estos problemas nosotros los recibimos y le buscamos las soluciones. Con el equipo de ingenieros, vemos qué soluciones hay en el mercado, si es que no se busca un poco innovar. Luego, parte importante también, buscar el financiamiento. Los proyectos tienen que materializarse a través de algún fondo. Y eso, esa triangulación, es lo que nosotros, en esos 3 conceptos, nosotros funcionamos. ¿Vale? Entonces, vemos los problemas de la sociedad, específicamente siempre trabajamos con municipalidades, porque sabemos que son ahí es donde las personas, como silvestres, por decirlo así, van a presentar sus problemáticas. Entonces, trabajamos mucho con las municipalidades. ¿Y qué hacemos en específico? Con carga de proyectos de energía, lo mencionaba el alcalde, que esta estrategia energética que existe hace 2 años, nosotros también participamos en la elaboración de la estrategia, junto con la Comuna de Castro también. También hacemos diseño de proyectos de energía renovable, eficiencia energética, paneles, los últimos proyectos de evaluación térmica los hacemos nosotros. También vemos mucho, estamos entrando en la parte de implementación e innovación. Este es un proyecto de implementación, también de innovación en el sentido del financiamiento, y aquí ataca. Y obviamente esto con fuerte participación ciudadana, que como justamente lo decía, si nos sacamos nada desde una oficina de diseñar, si no sabemos que el problema lo tienen las personas. Esto es un poco de los resultados que se dieron de la estrategia energética de 2018 de la Comuna de Alcagüe, donde se dio a conocer que el 94% del consumo energético de los hogares es el uso a través de la ley. ¿Ya? La energía para nuestro hogar, para la calefacción, se usa principalmente ley. Para nadie es una sorpresa, más o menos lógico. Pero este dato también es importante. El 54% de la vivienda fueron construidas antes del año 2000. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el año 2000 recién se empezó a instalar la norma térmica de los hogares. ¿Ya? Entonces, todas las casas que se construían antes de ese año, por norma, por permiso de edificación, no necesitan ningún tipo de aislación. Entonces, y del año 2000 hacia adelante ya se empezó a aplicar la norma, entonces ese porcentaje nosotros vamos a entender que de ahí para atrás ninguna casa tenía aislación que se le exigiera. ¿Ya? Todo esto estudio, estos datos lo hicimos a través de una participación ciudadana, pues lo entregamos, lo mostramos a la ciudadanía, y desde ahí, como lo decía también el señor alcalde, el principal eje que los vecinos identificaron y querían trabajar era justamente la aislación térmica de su vivienda. Es por eso que en el año 2020 sí, salió el 4º concurso de inversión energética local del Ministerio de Energía a través de la Agencia de Sostenibilidad y del Programa Común Energética que financia proyectos para la implementación de proyectos que promuevan la creación de esquemas asociativos y modelos de negocios innovadores para el desarrollo energético. Ya, y nosotros, bueno, ahí nos juntamos con
hicimos hartos estudios, hicimos el diseño del proyecto, lo postulamos y se lo adjudica, ¿ya? ¿Y qué consiste básicamente? El proyecto de bien entusiasta, por decirlo así, y queremos aislar 3.000 metros cuadrados de vivienda acá en Recao, ¿ya? 3.000 metros cuadrados. ¿Y qué tipo de aislación? En un momento se pensó en hacer con lana de vidrio de 16 centímetros, la más robusta, pero por tema de materialidad y escasez de materiales no lo pudimos hacer. Así que lo reemplazamos por una solución que es celulosa proyectada, que es material reciclado, con sales fólicas para evitar el incendio, insectos y dañación de roedores. ¿Ya? Y eso es una capa de 16 centímetros y va sobre el cielo raso. Eso es muy importante. Y bueno, esta norma, ¿por qué específicamente estas impresoras y materialidades? Porque lo estamos basando en el plan de contaminación de la ciudad de Osorno, que por ser una ciudad con problemas de calidad de aire, la solución o una de las líneas de desarrollo es que las casas sean mucho más aisladas para así consumir menos leña y eso tenga menos impacto en el aire. Esa es como la lógica de Osorno. En la misma zona térmica que de Chile, entonces dijimos, bueno, si vamos a arreglar las casas, pongámosle algo que sea robusto, que dure y que sea más eficiente que incluso la norma actual. Entonces, los trabajos se financian justamente con un subsidio del fondo y también de la parte de los privados de la familia. Y si bien es el 20% de la implementación, ya sacamos el cálculo que además nos estamos ahorrando un 30% además por hacer una agregación de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a la empresa y le digo, oiga, tengo una casa para aislar, digo ya, me sale 100. Pero si yo llego con 5, oiga, tengo 5 casas, no hacemos un precio. Eso se está viendo en este momento. Hemos visto con las casas que hemos hecho, que hemos reducido un 30% el costo solo para agregar demanda. Y el precio final es el que se hace respecto al 20%. Entonces, alrededor del 40-50% en comparación al que se haga por su propio medio. ¿Ya? Bueno, y paralelamente, las capacitaciones que estamos en este momento por comenzar, que tienen que ver con la producción de filtración de aire, el uso eficiente de la leña y la gestión de la energía de los hogares. Que la primera tiene que ver justamente a aprender a usar este tipo de elementos, que son bletes, pero también bletes para puertas y ventanas, para eliminar la infiltración de aire, y eso es alrededor de un 10% que uno podría ahorrar en consumo sacando estas infiltraciones. Por otro lado, el uso eficiente de la leña o combustible, ya que la clave de la leña es que tenga un porcentaje de humedad bajo. ¿Ya? Mientras más alto este porcentaje, tiene una serie es perjudicial en varios aspectos. Primero, que no calienta como calienta un palo seco. Uno, tiene mayores emisiones de CO2. Y así, y otros, no me quiero ampliar mucho porque vienen los profesores de otras ceremonias a hablar específico de esto. Y el último punto tiene que ver con el uso de la gestión, el uso correcto de la energía, que tiene que ver cuál es la temperatura y la humedad que necesito en mi casa para yo estar cómodo. ¿Ya? No es necesario estar a 30 grados, 40 grados, o obviamente tampoco puedo estar a 10 grados. Entonces, también vamos a enseñarles un poquito más a ocupar estos termómetros de red para que ustedes también tengan información, para que con esa información ustedes puedan gestionar también cuánta leña le echo más, le echo más o menos a la estufa. De algunos avances hasta el momento hemos hecho alrededor de 100 visitas a terreno. Ahí está el mapa de Naún, Butalcura, algunos se nos pasaron, fuimos con nosotros, pero igual fuimos. Pero alrededor de 100 visitas, donde hemos hecho presupuesto para toda la vivienda. De esas 100 visitas, estamos por intervenir 3, y la próxima semana ya vienen las últimas 6 a intervenir. Eso con los resultados. La casa antes de la implementación, después de la implementación. Y como les decía, ya llevamos 1.380 metros cuadrados, alrededor del 50% del año. Otro punto importante, llevamos 16 millones de inversión privada de los mismos vecinos. Y un dato importante, que también a lo mejor para que un hito que nosotros encontramos que lo podemos mirar, que a través del Banco Estado se han financiado 2 proyectos. Que esta es una herramienta nueva que financia proyectos para disminuir el gasto energético y la emisión de fuentes de energía renovable, la tasa preferencial. Y uno de los primeros proyectos que hicimos financiado fue el primero de Chile, de que el banco entregó para un proyecto de recondicionamiento térmico. ¿Ya? Los otros fondos que han dado son para paneles solares, para construcción nueva, pero acá en Talcahuano fue el primer proyecto del país que se dio para aislar la casa.
Y bueno, y del promedio de ahorro energético por vivienda ya hemos calculado que cerca del 43% promedio de la vivienda ya podrían bajar su consumo de leña y poder esto beneficiar a su bolsillo y también el medio ambiente. ¿Ya? Eso. Ahora les quería mostrar un pequeño video. Ahí está. Para darle la palabra después a los profesionales de Puerto Montt, para un poquito más de profundidad de los temas. Gracias. Cuando la calefacción es una casa, si una casa está bien aislada, no se escapa ese calor. Eso es lo más importante de todo. Entonces, cuando hay frío, la casa se calefacciona y la aislación hace la pega de mantener ese calor adentro. Eso es lo fundamental de lo fundamental. ¿Qué es la celulosa proyectada? La celulosa es papel de diario reciclado, que es de los pocos materiales térmicos que existen hoy día en el mercado que son en base a algo reciclado. ¿Ya? Y eso es súper importante porque hay un montón de alternativas para aislar, pero la mayoría son derivados del petróleo, del plástico, que es justamente lo que ojalá pudiéramos eliminar dentro de nuestro planeta, ¿no es cierto? Para cuidarlo. Pero es papel de diario reciclado o cartón reciclado que se le agregan sales bóricas para que sea retardante de llama, para que no sea amigo de los ratones ni de las termitas. Es además un muy buen aislante acústico. Para nosotros la leña es como la calefacción que se usa diariamente, independiente si hay invierno, verano o lo que sea, pero es fijo que tenemos que tener, es todos los veranos estar acumulando, comprando leña para tener leña seca en el invierno. Así que en ese sentido para nosotros la leña es súper importante, la calefacción durante el invierno. Resulta que te dicen leña mezclada. Bueno, cuando dicen leña mezclada, es seguro que es casi el 60% de pura leña mala, que no da mucha caloría. Yo le invito que lo hagan, porque eso va a ser algo mejor para nosotros, que ya no va a ser más contaminación. Sabemos que la contaminación a futuro nos va a hacer mucho daño a nosotros como seres humanos y tenemos que cuidar nuestro planeta, aunque ya está, como se dice que nosotros, el hombre, vamos a destruir nuestro planeta y eso es lo que no queremos hacerlo, porque nosotros tenemos nuestros nietos, a futuro vienen los demás, entonces más personas, entonces para que ellos puedan tener una vida mejor. Entonces yo estoy contenta por lo que me decidí hacer. Y el gasto también, bueno, a futuro se va a ver los gastos, igual, más contenta porque ya no vamos a gastar tanto en leña. Y vamos a estar calentitas en nuestro hogar. Y eso estoy feliz. Y le digo a la gente que lo haga. Ahora vamos a dar el paso a los invitados de Puerto Montt, así que te doy la palabra a ti, Cata. Víctor Varas, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Perfecto, voy a compartir pantalla ahora. Bueno, mi nombre es Víctor Varas, soy arquitecto, trabajo en la Seremi de Vivienda, Los Lagos, y en el departamento puntualmente de planes y programas. ¿Ya? Estoy en representación hoy día de mi colega Macarena Valenzuela, que ve los temas puntualmente de eficiencia energética. A continuación, la presentación habla en el fondo de la eficiencia térmica de las viviendas, en el fondo de la envolvente térmica de las viviendas y el aire finalmente en términos de contaminación atmosférica que estamos presentando y es lo que se viene de aquí en adelante para algunas comunas de la región. ¿Ya? Lo primero, hablar un poco del calor como una forma de energía básicamente, tanto interior como exterior, del sol y lo que generamos nosotros como personas dentro de las viviendas puntualmente, los equipos, los artefactos, ¿ya? Vamos generando calor. Tenemos una demanda de calor dentro de las viviendas, una generación de calor y pérdidas de calor, ¿ya? De alguna manera, ¿qué buscamos? Buscamos
la menor cantidad de pérdidas, de alguna manera, del calor de las viviendas, de manera de conformar una situación de un confort ambiental, ya interno. ¿Ya? El confort básicamente es un concepto bien subjetivo. Podemos hablar del confort térmico en la sensación que expresa un poco la satisfacción de las personas, ¿ya? Dentro del ambiente de la vivienda, en los distintos recintos de la vivienda, ¿ya? Satisfacción de las personas con el ambiente térmico. El concepto más o menos, o sea, en términos de grados varía un poco, pero manejamos entre 18 y 24 grados, concepto ya de una zona de confort dentro de las viviendas, ¿ya? Con una humedad relativa entre 35 y 75%, y vamos variando un poco. Pero son conceptos más bien subjetivos que dependen mucho de distintos factores, distintos climas, distintas exposiciones, distintas ubicaciones geográficas, etc. ¿Ya? Hablamos un poco de la demanda de energía actual, calculada en base a kilowatt-hora, metro cuadrado, año. ¿Ya? Si bien se ven en la ficha, a medida que nos vamos acercando en centro-sur, ya va aumentando esta demanda. ¿Ya? De alguna manera, básicamente son los requerimientos de la demanda en el fondo de calefacción de las viviendas, puntualmente. ¿Ya? La idea es poder ir bajando de alguna manera con los distintos programas de aislación, finalmente, que tiene el Ministerio, en relación también, en contacto y en una síntesis, una simbiosis con los otros ministerios también que ven el tema, y poder llegar a estándares un poco más bajos de consumo, ¿ya? Ir bajando finalmente esta cantidad. Hablamos de un 10% básicamente de condiciones de vivienda bien aisladas, ¿ya? Un 10% es muy bajo con respecto al concepto, a un número ya nacional en términos de vivienda, ¿ya? Es muy, muy bajo, ¿ya? Pero creemos de alguna manera que estamos comenzando, vamos en un buen camino, estamos comenzando con estándares, ya comenzando desde hace bastante tiempo, con algunas regiones que están ya con plan de descontaminación, Araucanía puntualmente, Osorno, y ahora se suman, entiendo, algunas comunas de acá de la región también, de la provincia de Yanquihue. ¿Ya? Los estándares son bien altos, ¿ya? Para nuestra situación, para nuestra región, para nuestra realidad, ¿ya? Y de alguna manera lo que estamos viendo, que cada vez en el fondo van habiendo más estudios, por lo tanto el estándar va a ir aumentando cada vez más. Si bien no vamos a llegar a un concepto a nivel europeo, una vivienda passive house, por ejemplo, a nivel europeo, pero vamos avanzando en un buen camino, y por lo pronto creemos que se están interviniendo viviendas que de alguna manera eran impensadas, ¿ya? En términos de hermeticidad, ¿ya? Como les digo, creo que no va a ser un 100% finalmente, un estándar altísimo, pero vamos a llegar a un buen nivel, ¿ya? Esta ficha puntualmente nos habla un poquito del avance desde el proceso del inicio de la norma, ¿ya? De eficiencia. De alguna manera se comenzó con aislación en las cubiertas, las techumbres, puntualmente se incorporaron los muros, cubierta y muros, y ya después hablamos de una hermeticidad, una envolvente térmica completa. El concepto un poco viene siendo una envolvente hermética, ¿ya? Que es como la regla del lápiz que le llaman finalmente, o del rotulador que le llaman en España, puntualmente, que es hacer la línea completa sin tener cortes, ¿ya? Sin tener cortes de aislación, en ventanas, en puertas, etc. Llegar al óptimo de la envolvente. En el fondo esto viene siendo un poco la cáscara de la vivienda, ¿ya? Y partimos desde abajo, desde las fundaciones hasta la cubierta, hasta la cumbrera puntualmente. Entonces, en ese sentido, si bien en una obra nueva es más fácil, en una obra que ya existe, en una vivienda que ya existe, se trata de abarcar la mayoría de los puntos más complejos, ¿ya? En términos de pérdida de calor, ¿ya? Entonces, el ideal finalmente es la envolvente hermética al 100%, desde fundación hasta cubierta, de alguna manera, ¿ya? ¿Cuáles son algunas ventajas de esta envolvente? Evitamos daños en la construcción, patologías de la construcción que se llaman, como son las condensaciones puntualmente, las condensaciones, la formación de moho en ciertos lugares, lo que son los hongos en ciertas esquinas puntualmente, donde hay pérdida de calor, de alguna manera poder cubrir esas instancias, esos espacios, con aislación y al mismo tiempo con un buen revestimiento, una buena calidad de revestimiento, tanto interior como exterior, ¿ya?
eso nos va a generar de alguna manera un mayor confort, una mejor sensación dentro de la vivienda, ¿ya? Y no vamos a vamos a reconocer en el fondo los distintos recintos de la vivienda con una temperatura más o menos, con un confort aceptable, ¿ya? Que no nos pase que llegamos a algunos recintos de la vivienda donde tenemos temperaturas más bajas con respecto a otros recintos. La idea es poder en el fondo generar esta envoltura, ojalá al 100%, de manera de poder tener una menor pérdida de calor, que es el objetivo puntual, ¿ya? Tenemos algunos porcentajes acá de pérdida, ¿ya? Reducir las pérdidas de calor puntualmente. Las ventanas son importantes en el fondo en términos de pérdida, la cubierta igual, obviamente. Contar con un sistema eficiente de calefacción. Sin embargo, al contar con un sistema eficiente de calefacción, la idea es no tener las pérdidas, justamente, poder atacar ese punto, maximizar las ganancias térmicas solares también. De alguna manera, esto implica en viviendas nuevas, la orientación es muy importante respecto a su emplazamiento, la calidad de las ventanas también es muy importante, el tema de las puertas, de alguna manera nos ayudan finalmente a tener principalmente las ventanas, estas ganancias solares, que de alguna manera también vienen a generar una ganancia de calefacción pasiva, ¿ya? Y controlar el ambiente interior de alguna manera. Puntualmente las orientaciones, como les digo, es muy importante, y lo otro, el tema de las ventilaciones. Las ventilaciones son esenciales en este tipo de trabajo al interior de la vivienda, ya sea en una vivienda nueva donde va a tener una orientación, creemos nosotros, bien emplazada, y una vivienda ya construida que se ha mejorado, de alguna manera tener una buena calidad de ventanas, de manera de poder generar buenas ventilaciones, ¿ya? Es importante que la casa también de alguna manera pueda... Acá tenemos algunos efectos en las imágenes finalmente de lo que genera una vivienda sin aislación puntualmente, ¿ya? Las patologías de las edificaciones, las patologías de las viviendas, se les llama, la formación de moho, de hongos puntualmente, en el entretecho finalmente, si bien se ve en la imagen acá, parte del encamisado en la situación de pudrición, puntualmente, se ve una cama abajo de aislación, pero de alguna manera esa situación del encamisado en mal estado empieza a generar daño en la estructura, ¿ya? Puntualmente debilita la estructura, en este caso la cerca, ¿ya? Acá tenemos una imagen muy extrema abajo, marcada de alguna manera la estructura en términos de patología, de mucha formación de hongo, de moho. No tenemos la vivienda aislada, puntualmente, ese es el resultado final, ¿ya? Acá la imagen donde está la señora en esta ubicación, no sé si se fijan, de alguna manera una mala calidad de revestimiento, sin aleros, ¿ya? El alero es muy importante también aquí en el sur de Chile. Y finalmente, la imagen icono, podríamos decir, de lo que está pasando ahora acá en el sur con el tema puntualmente el uso de la leña, ¿ya? La contaminación atmosférica. Entonces, finalmente, la idea es poder reducir esto, si bien es un tema cultural potente, que tenemos que de alguna manera trabajar en el tiempo, es un tema finalmente que está generando una contaminación de las ciudades en términos muy, muy graves, ¿ya? El uso de la leña y no tener las casas bien aisladas. Hablamos de estrategias para contar de alguna manera en las viviendas que ya existen, ya en las viviendas existentes, para poder trabajar un poco estas pérdidas, ¿ya? Si bien sellar los muros, sellar las puertas, las cortinas son muy importantes muchas veces, en términos de que la ventana es un factor, es una superficie de pérdida muy potente, muy grande, ¿ya? Cuando las cortinas pasan a ser de alguna manera en viviendas que no son tratadas, que no son mejoradas, un factor importante de protección de alguna manera, de mantención de la calefacción. Las puertas, bajo las puertas, son unas medidas bien sencillas finalmente, pero de alguna manera bastante eficientes, ¿ya? En lo que genera evitar la pérdida de calor. Y tener estos instrumentos que son bastante sencillos finalmente, que ahí mostraron los profesionales de la fundación, un medidor de humedad finalmente, temperatura, y se puede comenzar uno a interiorizar y a familiarizar un poco más con el tema, ¿ya? Los controles del ambiente interiores, cerrar las cortinas, como decir, incorporar el aislante térmico en techo y muros, ya con
con intervención de vivienda puntualmente y cambiar puertas y ventanas, ¿ya? Que parte de los subsidios finalmente de eficiencia energética del Ministerio están cubriendo con una calidad muy buena en términos de ventanas, ¿ya? Con vidrios con ventanas termopanel, en donde no sacamos nada con tener buenas ventanas si no tenemos una buena aislación o una buena envolvente finalmente térmica a la vivienda. ¿Ya? Entonces la idea es poder generar este conjunto de envolvente bien completo, lo más completo posible, ¿ya? Lo más entero posible. Bueno, aquí tenemos algunos datos bien básicos finalmente de la postulación al subsidio de eficiencia energética, con 3 UF de ahorro, viviendas en 2007 en adelante, la entidad patrocinante, que es finalmente la gestora del desarrollo de este proyecto, y 100 UF de subsidio, aproximadamente 3 millones de pesos, ¿ya? Tenemos también, como lo comentaban los profesionales, aportes privados, puntualmente, en este caso el Banco del Estado, ¿ya? Que tiene una línea de proyectos de aislación térmica, no también financia el 100% del proyecto, ya son instancias privadas, pero a lo que quiero llegar también de alguna manera es que se está abriendo el campo finalmente de protección de las viviendas, ya, en términos de, sobre todo acá en el sur de Chile, es necesario, tenemos líneas estatales y líneas privadas, ya, para poder optar, y las fundaciones también de los profesionales que estaban exponiendo recién. Algunas ideas, ya, para poder en el fondo educar tanto en las distintas instancias de los niños, puntualmente, básica, media, educación superior, es fundamental, es importante, creo yo, desde el punto de vista profesional y como habitante del sur de Chile, ver lo que está pasando, concientizar a los niños de alguna manera en una conciencia ambiental, ya sea en términos de cuidado de la naturaleza y también de cuidado de las ciudades, ¿ya? De comenzar a inculcarle los conceptos y finalmente optar a que ellos puedan hacer algo futuro, ¿ya? Con situaciones bien domésticas, podríamos decir, con ejemplos bien domésticos, con ejemplos bien domésticos de alguna manera donde podamos familiarizarlos con algunos instrumentos. Por ejemplo, hay una idea de proyecto de investigación donde se puede comenzar a medir la temperatura de la vivienda en distintos recintos, ¿ya? La temperatura y la humedad de la vivienda. El concepto en el fondo, comenzar a familiarizar a los niños con estos gráficos muy sencillos a nivel, lo hablo a nivel escolar, a nivel básico, prebásico, básico, que ellos puedan comenzar a anotar los días, por ejemplo, comenzar a anotar los grados de distintos recintos de la vivienda, a familiarizarlos con esta instancia, con estos conceptos, de manera de generar una conciencia en ellos también a futuro, ¿ya? Son algunos proyectos que se han planteado como ideas para trabajar en los colegios, puntualmente, porque en algunas presentaciones entiendo que han estado algunos profesores también, parte de un equipo de docentes, en asignaturas como ciencias, a lo mejor se puede implementar de alguna manera, ¿ya? Idea de ejercicio de observación, calidad del aire en mi barrio, ¿ya? Es como parte también de los mismos ejercicios, de los mismos juegos, pero ya en el fondo aquí entramos a una instancia exterior de la vivienda, del barrio, la calidad del aire, que pueden ver ellos, que pueden en el fondo analizar. Y como digo, insisto, el concepto finalmente acá, la idea es poder familiarizar a los niños desde pequeños con lo que se está viviendo acá, y de alguna manera puedan tomar conciencia para poder hacer algo futuro. Idea proyecto también, cómo nos afecta el humo, sensibilizar sobre temática de la eficiencia térmica en ámbito residencial, contaminación de aire, uso de leña, problemática energética, sustentabilidad, ¿ya? Generar exposición, trabajos con los niños de alguna manera, con dibujos, a su imaginación, a su nivel, en el fondo, que ellos puedan expresar lo que están viendo, y es parte de la conciencia finalmente de los niños, ¿ya? Eso sería el término de presentación por acá. Muy Vale, bien, muchas gracias, Víctor. Ahora, si es que nadie tiene una pregunta desde Dalcahue, alguna acotación, alguna consulta,
Pasamos comentarios. directamente con Carola Iturriaga del Ministerio de Medio Ambiente. Sí. No. La, la- No, la ilación la ilación de aquí no está muy buena, entonces. ah, súper buena la presentación, súper completa, ¿cierto? Gracias, gracias. Como les digo, estoy representando a mi colega aquí, Macarena, que es la especialista del área puntualmente. No, pero súper buen reemplazo dejó, así que Gracias. nosotros hemos estado también conversando estas temáticas con los vecinos que están allá presentes, evangelizándolos con la palabra de la eficiencia energética. Así No, y que de alguna manera es bien bueno poder en el fondo empezar a internalizar y a los vecinos poder llevarlo a estos conceptos, porque finalmente es un tema que se viene y se viene muy fuerte aquí en el sur y tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, en la medida que podamos hacer algo, va a ser conocimiento. De a poco, de a poco. Es un cambio cultural bien potente, la verdad. sí. Ya pues, nos vamos con Carola entonces. Presente nomás, querida. Ya, muy bien. Voy a intentar compartir pantalla. Me dicen si se ve. Sí. Ahí lo tengo en modo presentación. Vemos Bueno, ahí perfecto sí. acá desde Zoom, no sé cómo ven allá en Darcahue. ¿Cómo lo ven en Bien. Darcahue? Eso es importante saberlo. Sí Muy se bien. ve. Sí Sí. se ve, ya. Ya, muy bien. Yo no veo nada, así que cualquier cosa me interrumpen si se queda pegado o cualquier cosa. Bueno, me presento. Mi nombre es Carola Iturriaga. Yo trabajo en la Seremi del Medio Ambiente como encargada de calidad del aire y cambio climático. Y bueno, agradezco la invitación de la Fundación para presentar estos temas en este proyecto que se denomina Mejoramiento de la Eficiencia Térmica Residencial a través de modelo de financiamiento público-privado en Darcahue. Me solicitaron presentar sobre uso responsable de leña y le agregamos el tema de calidad del aire a esta presentación y por ese tema voy a partir. Como decía Simón al principio y el Ceremi de Energía, la gestión de calidad del aire ha estado centrada en los últimos años en Osorno, porque, bueno, se cuenta con estación de monitoreo desde hace más tiempo y tiene un plan de descontaminación atmosférica en implementación los últimos 5 años. Sin embargo, no es un problema exclusivo de las ciudades que tienen monitoreo de calidad del aire, y vemos cómo este problema de la contaminación del aire afecta desde Rancagua hasta Coyhaique, en toda la zona sur del país, y a medida que nos vamos avanzando hacia el sur, este problema se hace un poco más grave. ¿Ya? Y este problema de la contaminación del aire es lo que estamos viendo principalmente en los meses de otoño e invierno, ¿no es cierto? Otoño, claro, en los meses de otoño e invierno cada año vemos cómo esta nube de humo se mantiene en las ciudades donde se concentran las viviendas, ¿no es cierto? Y esta nube de humo son una cantidad infinita de partículas que están suspendidas en el aire y que en días con poca ventilación, con temperaturas bajo cero, sin lluvia, vemos cómo esta nube de humo nos acompaña gran parte del día y se puede quedar más de un día si es que no cambian las condiciones y llueve. Entonces, estamos hablando de partículas muy pequeñitas que son casi 1/10 del diámetro de un cabello humano. Entonces, son partículas muy pequeñitas que por su tamaño tienen una importante afectación en la salud de las personas. Como les señalaba, este problema de la contaminación, donde la principal fuente es la fuente residencial, va aumentando en relevancia si nos vamos, si vamos avanzando de norte a sur. Desde la región de O'Higgins ya un 38% del problema de la contaminación se debe a la calefacción residencial, pero si usted, no sé si se ve bien la tabla por allá, pero ya desde Chillán un 92% de relevancia de la calefacción residencial, y desde Valdivia
región de los lagos y región de Aysén ya supera el 90%, y ya veíamos que en lo que presentaba Simón al principio, el 94% de las viviendas en Dacagüe utilizan leña para calefacción. Es súper relevante esta fuente en el sur porque si ustedes recuerdan, en la zona norte hay problemas también de contaminación, pero se debe a las fuentes residenciales, a grandes calderas, a las industrias. Y lo que ocurre en la zona, en la región metropolitana, donde la calefacción residencial tiene una participación de un 33%, en realidad el resto es por el tránsito vehicular y por el transporte y por las industrias. Entonces, ahí las medidas están enfocadas en otras líneas que tienen que ver con restricción vehicular, ¿no es cierto?, o la restricción o la paralización de las industrias. Sin embargo, ya de Rancagua hacia el sur, el problema se hace un poco más complejo porque ahí, en esta zona, ¿no es cierto?, la principal fuente es la calefacción residencial, que como les señalaba, tiene importante afectación en la salud de las personas. El 92% de las personas que viven en ciudades no respiran un aire limpio, y esta contaminación o este material particulado o este humo que, como les señalaba, nos acompaña todos los otoños e inviernos de cada año, provoca muertes prematuras y provoca una serie de enfermedades o problemas a la salud de corto plazo y de largo plazo. En el corto plazo afecta a la población vulnerable, estamos hablando de adultos mayores y niños, que son los primeros, y sobre todo los que tienen enfermedades respiratorias, bronquitis, asma, son los primeros que son afectados cuando hay días de muy mala calidad del aire. Son los primeros que requieren de atención en los centros de salud, ¿no es cierto? Pero por otra parte, todos somos afectados. Las personas que no tienen enfermedades respiratorias o cardiorrespiratorias, nos vemos afectadas en el largo plazo porque esta contaminación a la que nos vemos expuestos todos los años provoca problemas cardiovasculares y también llega a producir cáncer. A eso me refería un poco con el tema de las muertes prematuras. Entonces, por eso es importante abordar el problema. Y como les señalaba, cuando hablamos de que la principal fuente de contaminación es el sector residencial, y el CEREMI también hablaba de concepto de pobreza energética, estamos hablando de que son múltiples factores que afectan o que influyen en que la contaminación o la principal fuente de contaminación sea es importante la aislación térmica que tengan las viviendas, ya lo hablaba Víctor en su presentación, pero también qué tipo de artefacto o cuál es el sistema de calefacción que tenemos en la vivienda, qué tipo de combustible utilizamos, y por supuesto el factor cultural, la educación ambiental, cómo los que utilizamos, ¿no es cierto?, nuestros artefactos, nuestras viviendas, cuáles son nuestras prácticas, ¿ya? Entonces son todos estos factores que influyen, y yo me voy a centrar ahora ya en la parte de los sistemas de calefacción y en cómo hacer un uso más eficiente de la leña. Entonces, bueno, en esta lámina se ve un poco la diferencia o las emisiones que se generan con los distintos sistemas de calefacción o las tecnologías que hoy en día existen para calefacción, desde el gas hasta las chimeneas, ¿no es cierto? El gas, los calefactores a parafina, que hoy en día existe una tecnología de sistemas que utilizan parafina que tienen tiro forzado, que no generan olores al interior de la vivienda, ¿no es cierto? Están los calefactores a pellet, que de a poco, en los últimos años, se ha diversificado y existen mayores tecnologías disponibles en el mercado. Por otra parte están los calefactores cumpliendo la norma chilena. En el año 2014 entró en vigencia una norma que certifica a los calefactores a leña antes de que sean puestos en las viviendas. Por lo tanto, cualquier calefactor comprado desde 2014, 2016 en adelante, debiera estar cumpliendo con esta norma que le pone un límite de emisión y son medidos en laboratorio. Entonces se puede determinar cuál es el nivel de emisión.
Pero gran parte de lo que está hoy en día instalado en nuestras viviendas son calefactores antiguos a leña, ¿no es cierto? Chimeneas, salamandra, que están más al lado izquierdo de su pantalla, que tienen niveles de emisión muy por sobre calefactores o tecnologías más limpias, como el calefactor que cumple la norma, o los de pellet, queroseno, gas licuado. Y aquí no está los eléctricos que no generan emisión, ¿ya? Entonces, este es un primer aspecto, y sobre todo importante señalar que también existe una diferencia en términos de la cantidad de emisiones de material particulado que salen de los ductos de nuestros equipos, ¿no es cierto? Si se utiliza leña seca y leña húmeda. Después les voy a agregar otro factor que tiene que ver con la operación, que tiene que ver con el factor humano. Entonces, la gran cantidad de los calefactores que hoy en día existen y están instalados en las viviendas, estamos hablando que son calefactores antiguos, chimenea o salamandra, o artefactos de leña que no cumplen la norma porque son anteriores a eso. O sea, generalmente los artefactos que uno compra, los compra para toda la vida, difícilmente los va a cambiar, salvo que se partan, ya no funcionen, ¿ya? Y acá en esta lámina siguiente ya nos vamos centrando en los que utilizan biomasa, las diferencias de contaminación entre un calefactor a pellet, ¿no es cierto? Que si lo comparamos con la cantidad de emisiones, las veces que contamina el calefactor a pellet 1, el calefactor certificado 3, y 10 veces si se ocupa con leña húmeda. Ese es el colorcito más gris. Los que están en blanco es con leñas, utilizando leña seca, la cantidad de veces que contamina. El gris un poquitito más claro es la cantidad de veces que contaminan utilizando leña húmeda. Y vemos lo que ocurre con la combustión lenta y en algunas cocinas que se puede cerrar el tiraje, que es el factor que les señalaba yo de operación. Tenemos la mala costumbre de, en la noche, cuando nos vamos a acostar, cargamos el calefactor, generalmente con leña húmeda, porque sabemos que la oferta de leña seca tampoco es muy amplia. Lo cargamos con leña húmeda y le cerramos el tiraje, y aquí estamos viendo que contamina entre 34 a 40 veces más que utilizando un calefactor que genere menos emisiones y con biomasa. Entonces, junto con la contaminación que sale por los ductos hacia el ambiente, es importante señalar la contaminación que se genera dentro de las viviendas. Sabemos que cuando estamos utilizando un artefacto de leña con leña húmeda y que la leña no arde, ¿no es cierto?, mantenemos la puerta abierta mucho rato, soplando para que se prenda, y muchas veces el mismo humo que nosotros vemos afuera en el aire, tanto por la operación, por tener el calefactor no en buenas condiciones, y como lo veíamos antes por las infiltraciones, muchas veces ese mismo humo que está afuera está dentro de la casa. Entonces también es muy importante la contaminación intradomiciliaria, que con los artefactos que les señalaba anteriormente, con los calefactores a pellet, a parafina de tiro forzado, a gas o eléctrico, ¿no es cierto?, no se genera contaminación dentro de la vivienda, la contaminación intradomiciliaria. Entonces son aspectos que de a poco tenemos que ir incorporando e ir cambiando en nuestros hábitos regulares. Entonces, yéndonos ahora al combustible más utilizado en el sur de Chile, que es la leña. ¿Por qué usamos leña? Primero, bueno, como conversábamos anteriormente, por un factor cultural, ¿no es cierto? Porque todavía tenemos la idea de que es más barato, pero que probablemente es más barato porque es lo que está más accesible. Siempre hemos utilizado leña, pero la diferencia entre usar leña seca y leña húmeda ya nos permite ir avanzando hacia un uso más eficiente de la leña. Como se ve ahí en la lámina, un metro de leña húmeda con un 60% de humedad contiene 177 litros de agua, versus una leña a un 20% de humedad, que ya bajo un 25% se considera leña húmeda, que tiene 59 litros. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos comprando leña húmeda, pensamos que es más barata que la leña seca, pero estamos comprando además agua. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros ponemos leña húmeda en la estufa, primero tenemos que esperar que el agua se evapore, y una vez que el agua de la leña se evapora,
recién ahí nos empieza a entregar calor. Entonces, lo primero es tratar de utilizar siempre leña seca para poder generar mayor energía, que eso en el fondo es lo que buscamos cuando utilizamos leña. Importante también la relación respecto de los nuevos formatos de venta que han ido apareciendo de leña, que ya se vende en saco, ¿no es cierto? Leña trozada, leña larga, en distintas unidades de medida. Y importante señalar el poder calorífico que tienen las leñas, o sea, cuánta energía nos entrega. Aquí, en esta laminita que se ve aquí, el leñito como un poco más flaquito con frío y el leñito un poco más forzudo, ¿no es cierto?, que entrega más energía. Las leñas más densas son las que entregan mayor cantidad de energía. La luma, el ulmo, que cada vez queda menos, ¿no es cierto? Entre medio por acá aparece el eucalipto, y la que entrega menor poder calorífico, que tiene menor poder calorífico porque tiene menor densidad, el canelo, las especies de leña blanca, la brosa, que como se conoce acá en el sector, pero independiente de que tenga menor poder calorífico, estando seca, igual genera una buena cantidad de energía. Como les señalaba al principio, una leña verde recién cortada tiene una humedad superior al 60%. Y para que logre tener un 25% es necesario que pierda esa humedad interior, ¿no es cierto? Que hay que encastillarla, que se ventile, más que el calor lo que seca es el viento, y ahí se puede duplicar el rendimiento y puede ahorrar en términos de volumen, y obviamente eso repercute en que se tiene que comprar menos leña si se utiliza solo leña seca. Entonces, a lo ya conversado, algunas recomendaciones para el uso eficiente de leña. Primero, utilizar siempre leña seca. ¿Cómo se reconoce la leña seca? Porque son trozos livianos, ¿no es cierto? Tiene la corteza semidesprendida. La leña cuando está húmeda incluso tiene hasta moho, o sea, musgo, hojas verdes. La corteza, si está ya casi suelta y se ve solo la parte de la madera interior, es porque está seca. No tiene manchas de color gris o blanco, el color es opaco. Siempre utilizar o preferir la leña que esté trozada, de un largo entre 20 a 35 y de 16 centímetros aproximadamente. Almacenar la leña en un lugar ventilado y que no le llegue la lluvia. Importante también lo que les señalaba de no cerrar el tiraje completamente, hay que mantener el calefactor, ¿no es cierto?, en buenas condiciones, el caño, el ducto limpio, y tratar de utilizar artefactos que sean más eficientes. Una chimenea, por ejemplo, que es esa típica abierta, que no tiene ningún sistema de control de tiraje, tiene una eficiencia de un 15%, quiere decir que de lo que nosotros le ponemos en leña, o solo un 15% se nos devuelve en calor. Entonces ahí se nos está yendo todo el dinero que nosotros invertimos en comprar la leña, se va por la chimenea en el humo. En las cocinas a leña la eficiencia es de cercana a un 35%. Y las salamandras, que son estas estufas más chiquititas, igual es de un 35%. O sea, con eso estamos diciendo que de lo que nosotros gastamos, solo un 35% se nos devuelve en calor, lo demás se va por el caño, queda en la estufa. Entonces, como les señalaba, siempre es importante no cerrar el tiraje, no ahogar el fuego, porque cuando nosotros cerramos el tiraje en nuestra estufa, lo que estamos haciendo es carbón. Y en realidad lo que nosotros necesitamos es que nos genere calor, y siempre tiene que haber una llama, un poquito de llama en el calefactor para que esté generando calor. Importante también, como les señalaba, mantener los ductos en buen estado. Y por otra parte, también importante preocuparnos de si la leña viene de bosque manejado, con bosques con planes de manejo, si es leña nativa. Siempre tenemos que exigir la boleta para saber qué es lo que estamos comprando, que tenga un detalle, ojalá del volumen, especie, porcentaje, humedad, y si nosotros no estamos conformes con nuestra compra, como ocurre con cualquier producto, la persona que nos vende la leña, nosotros tiene que devolverla. Tiene la boleta al final es una garantía.
almacenar la leña en un lugar separado del suelo, encastillada, con buena ventilación. Y importante, al quemar la leña, siempre tratar de utilizar un calefactor lo más eficiente. Si ya vemos que nuestro artefacto no está funcionando bien, renovarlo, cambiarlo por otro, o de leña u otra tecnología. Nunca utilizar otras cosas aparte de papel y leña, ya no utilizar ceras, parafina, ni basura, ni plástico, porque eso aumenta considerablemente también las emisiones o los gases tóxicos que salen de la estufa. Mantener limpio el cañón, que no solamente ayuda a la eficiencia, sino que también previene incendios. Sobre el 75% de los incendios que se producen en el sur son por inflamación de los ductos. ¿Y cómo podemos saber si se está haciendo una buena combustión en nuestros calefactores? Es porque no sale humo. Cuando un equipo, una estufa o un calefactor estaba funcionando con leña húmeda, con un buen nivel de aire, porque el tiraje no está completamente cerrado, podemos ver que no se ve humo afuera. Ya que Víctor hablaba del tema del trabajo con los niños, sería muy importante que pensar en el futuro de que los niños ya no dibujen casas con humo. Si ustedes ven, estamos acostumbrados de que si en una casa sale humo es porque hay gente, o los dibujos de las casas en el sur, todos son con humo. Sería maravilloso pensar que en el futuro ya las imágenes del sur van a ser sin humo y con casas calentitas por dentro, con todo el calorcito adentro, pero sin humo saliendo de sus chimeneas. Eso, así que muchas gracias por su atención y felicitar al proyecto, felicitar la iniciativa, porque aparte del trabajo que nosotros hemos venido haciendo, nosotros particularmente, esta iniciativa es pionera junto con un proyecto similar que se desarrolló en la localidad, en la ciudad de Yanquihue, que es muy similar y es súper bueno ir avanzando en todos los flancos en este desafío. Muchas gracias, Carola. Bien. Sí, se escuchó bien, se vio perfecto, y espero que Dalcahue también. Y gracias por tu tiempo, por tu dedicación también con la presentación. Ahora nos vamos con la presentación de Betsabe Jofré del Ministerio de Energía, que ella está presencial en Dalcahue, así que todos atentos y atentas. Ya falta poquito para el término de lo que va a ser la ceremonia, para que también el Ministerio de Energía les pueda entregar el kit de Con Buena Energía. Así que vamos con Betsabe. ¿Estás por ahí? Aquí estoy. ¿Me escuchan bien, supongo? Sí. Bueno, muy buenas tardes, vecinos. Primero que nada, gracias por quedarse hasta el final. Entendemos que hace mucho frío, así que creo que voy a hacer la presentación bien resumida y bien corta, ¿ya? Porque además estamos hablando de calor y estamos muertos de frío, es como contradictorio, ¿no es cierto? Ahora me voy a centrar, esta presentación es de un programa que se llama Con Buena Energía. Este programa consiste en hacer educación energética para el buen uso de la energía térmica y eléctrica, pero como ya vimos, los colegas ya hablaron de la leña, así que yo simplemente voy a hablar de la electricidad, ¿ya? Y le vamos a dar a la siguiente, por favor. Bueno, la energía, como todos sabemos, es un insumo fundamental en nuestras vidas, ¿ya? Sin energía no podríamos hacer absolutamente nada, y es por eso, ¿no es cierto?, que la vemos de distintas formas. La podemos ver, ¿no es cierto?, como electricidad, como calor, como luz. Finalmente es el motor que hace funcionar al planeta. Y este programa, como les mencionaba, habla de lo que es el calor y la electricidad, cómo podemos ser más eficientes, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a hablar de distintas zonas de la casa. ¿Cómo podemos ahorrar electricidad? Empezando por la iluminación. El kit de energía que nosotros trajimos el día de hoy trae 4 elementos. Dentro de esos 4 elementos hay 2 ampolletas del tipo LED, ¿ya? Las ampolletas LED son actualmente las que menos electricidad consumen, ¿ya? Y las que mejor calidad de iluminación nos dan. Ahí tenemos una comparación de cuánto gastan
una ampolleta LED y una ampolleta de las que se llaman fluorescentes compactas o como estas como espiral, ¿ya? Entonces podemos hacer la referencia que en un mes, si yo tengo encendida ambas ampolletas por 5 horas al día, voy a gastar en la cuenta de la luz con la ampolleta fluorescente, ¿no es cierto?, cerca de 450 pesos por cada ampolleta, pero si ocupo la ampolleta LED del kit, solamente voy a gastar 195. ¿Ya? Entonces, siempre preferí comprar ampolletas LED, aunque estas sean un poquito más caras, ¿ya? Pero nos van a hacer ahorrar electricidad y además, como tienen mayor vida útil, o sea, duran más horas encendidas, voy a tener que comprar menos ampolletas, ¿ya? Porque una ampolleta LED dura 15.000 horas encendidas. Esos son como cerca de 8 años si yo la enciendo 5 horas al día. Yo tendría que comprar casi 2 ampolletas y medias, 3 de las antiguas para equiparar eso. La siguiente. Bueno, y yo creo que todos nos acordamos de las ampolletas más antiguas, que son las ampolletas incandescentes, que uno las encendía y se calentaban mucho, ¿no es cierto? Esas ampolletas actualmente ya no se venden, ¿ya? Podemos encontrar unas parecidas que se llaman halógenas, que son como de 70 watts y que por ningún motivo recomendamos porque desperdician prácticamente el 90% de la energía en forma de calor, ¿ya? Entonces, la ampolleta no la compramos para que caliente, ¿no es cierto? La compramos para que ilumine. Así que seamos eficientes y ocupemos ampolletas LED. La siguiente. Bueno, y para terminar con lo que es la iluminación, algunos consejos cortos, como por ejemplo, si pintamos alguna habitación al interior de nuestra vivienda, siempre un color claro, ¿ya? Así se conserva la iluminación natural y de todas maneras los techos tienen que ser blancos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Aprovechemos la radiación solar abriendo las cortinas, de esa forma permitimos que la casa se mantenga como más abrigada, ¿no es cierto?, con la radiación solar. Limpiemos las ampolletas para mantener buena calidad de la iluminación, también se acumula polvo, y ahora que estamos con el teletrabajo o los niños pequeños, ¿no es cierto?, con clases virtuales, tratemos de hacer siempre esas actividades con luz natural y al lado de una ventana. La siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar a otro sector de la vivienda, que es la cocina. Y ahí hay un equipo que es muy importante porque permite conservar los alimentos, pero a su vez es el responsable de prácticamente el 30% del consumo de electricidad en la casa. Y ese es el refrigerador, y es el único equipo que no podemos desenchufar, ya tampoco los congeladores, porque tienen un sistema de autorregulación. Este sistema consiste en que cuando se identifica que hay como calor al interior del refrigerador, hay como un termostato, que es como un termómetro, que levanta la alerta de que hay calor, por lo tanto le da la orden al motor del refrigerador, por así decirlo, para que este tome ese calor que está adentro y se deshaga de él por la parte de atrás. Entonces ahí vemos como una flecha roja, ¿no es cierto? Por eso cuando ponemos la mano detrás del refrigerador sentimos un leve calor, ¿ya? Porque mantiene el espacio interior frío, deshaciéndose del calor por atrás, ¿ya? Bajo ese concepto de funcionamiento, nunca hay que introducir calor adicional, ¿no es cierto? Entonces, tratemos de no meter comida caliente y tampoco de ubicar el refrigerador cerca de fuentes de calor, como por ejemplo la cocina a leña, ¿ya? Cada vez que abrimos la puerta, ¿qué va a pasar? Va a entrar calor. Y esa no es la idea. La siguiente. Otros consejos para que podamos ahorrar electricidad en el refrigerador es no abrirlo si no es necesario, ¿no es cierto? Limpiar la parte de atrás. ¿Le puedes dar? Ahí vemos una parte de atrás de un refrigerador que está súper sucia, ¿ya? Y precisamente como en la parte de atrás se deshace del calor, mientras más polvo o, no sé, las de araña o quizás qué cosas hay, ¿no es cierto?, atrás del refrigerador, se va a dificultar más ese proceso y va a gastar más electricidad, ¿ya? Y a continuación vamos a ver lo que es el etiquetado energético, que es una etiqueta que comenzó a salir en el año 2007 en los refrigeradores, y la idea de esto es informar cuánta energía consume
el equipo que estoy comprando. Generalmente uno ha escuchado que tiene que elegir los equipos más cerca de la letra A porque consumen menos electricidad. Eso es verdad, ¿no es cierto? Pero hay un dato mucho más certero donde nosotros podemos discriminar un equipo que consume más y otro que consume menos energía. No, antes. Y es el número que está debajo de la letra. ¿Ya? Ahí tenemos un número 27. Y ese número es el consumo mensual promedio del refrigerador, que ya viene estimado. ¿Ya? Entonces, mientras más pequeño sea, menos consume energía. ¿Ya? Entonces, pasamos a la siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de dos refrigeradores. ¿Ya? El primero dice que tiene un consumo de 20 y el segundo tiene un consumo de 27. Eso es en kilowatt hora al mes, que es como la unidad en que se mide energía y me cobran a mí en la cuenta de la luz. Ahora, quizás el que tiene un consumo de 27 tiene un valor comercial un poco mayor, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros hacemos el cálculo, la siguiente, por favor, la siguiente. El primer refrigerador me va a estar consumiendo cerca de 3.000 pesos al mes, versus el segundo, que va a estar consumiendo un poco más, ¿no es cierto?, cerca de 1.100 pesos al mes, pero si hacemos la suma, en un año voy a estar ahorrando casi 13.000 pesos, y un refrigerador, ¿cuánto nos dura? Yo creo que más de 5 años. Entonces, en un año ya voy a haber recuperado la inversión adicional que hice, y el resto de los años simplemente ahorro. La siguiente. Y otros datos para ahorrar energía en la cocina. Tratemos de utilizar los termos, ¿ya? Porque actualmente el hervidor eléctrico, ¿no es cierto?, nos da agua caliente en 2-3 minutos y hemos abusado, ¿no es cierto?, de esa rapidez. Lamentablemente el hervidor eléctrico tiene una alta potencia de consumo, ¿ya? Eso quiere decir que consume mucha energía en un periodo de tiempo muy corto. De hecho, cuando tenemos tal vez muchos equipos conectados y ponemos el hervidor, a veces se nos cae el automático. ¿Ya? Esa es una señal de que estoy como haciendo un sobreconsumo en ese momento. Por lo tanto, tratemos de evitar utilizar todos aquellos, o sobreutilizar todos aquellos equipos que a partir de la electricidad generan calor, porque tienen altas potencias de consumo. Utilizarlo lo justo y lo necesario. Ahí está la plancha, el secador de pelo, el hervidor eléctrico, o estos termoventiladores que tiran aire caliente, todo eso. Entonces, usemos un buen termo para guardar el agua caliente, ¿ya? Otro dato importante tiene que ver con quienes cocinen con gas, ¿ya? Siempre tratemos de tapar las ollas, así se concentra más el calor, y para aquellos alimentos que requieren periodos de cocción largas, como por ejemplo carnes, legumbres, usemos las ollas a presión, que lo que hacen es que a través de la presión aumentar la temperatura de cocción, entonces de esa forma prendemos menos el gas. La siguiente, cuando lavemos ropa, si tenemos una lavadora de 8 kilos, por ejemplo, ¿ya? La lavadora va a gastar prácticamente lo mismo si lavamos los 8 kilos o si lavamos un polerón. Entonces nos conviene, ¿no es cierto?, juntar toda la ropa y lavar a carga completa. Y finalmente, para aquellos que utilicen calefón para el agua caliente, siempre regulemos la temperatura desde el calefón, porque no tiene sentido generar agua caliente para después, donde yo voy a utilizar el agua, mezclarla con agua fría, ¿cierto? Y muchas veces también, cuando tenemos el calefón muy lejos de donde vamos a utilizar el agua, pasa que en la distancia que se va trasladando el agua caliente, va perdiendo, ¿no es cierto?, calor a través de la tubería de cobre, que transmite mucho calor hacia el exterior. Entonces, se recomienda también utilizar unas esponjitas que recubren, ¿no es cierto?, la tubería para evitar que se nos escape el calor y que finalmente en el baño nos llegue el agua más helada de la que no necesitamos. Y la siguiente, y con esta ya me despido, para que puedan quedar en libertad de acción. No sé si sigue algo más. Ah, ya. Bueno, vamos a hablar ahora de los consumos vampiro, y nosotros llamamos consumos vampiro a aquellos artefactos que, a pesar de estar apagados, solo por seguir enchufados,
siguen consumiendo electricidad, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, los televisores, ¿ya? Los cargadores de celular, y en general todos aquellos artefactos que cuando quedan enchufados, queda una lucecita roja encendida, ¿ya? De hecho, podemos visualizar el consumo vampiro cuando dejamos un cargador de celular enchufado y luego lo vamos a tocar. A veces está levemente tibio, ¿ya? Eso es como un consumo vampiro, una fuga de energía. Entonces, para evitar los consumos vampiros, que pueden significar hasta el 7% de la cuenta de la luz, podemos desenchufar todos los equipos, ¿ya? Cuando desenchufamos los equipos me refiero a todos menos el congelador y el refrigerador, porque esos vimos que se autorregulan, ¿ya? Podemos también utilizar el etiquetado energético, por ejemplo, hay algunos equipos como los decodificadores del TV cable o los routers, ¿no es cierto?, del internet, que tienen hartas lucecitas, ¿no es cierto? Entonces, para esos equipos, el etiquetado energético nos sirve porque podemos elegir uno que tenga un bajo consumo vampiro, y eso lo vemos debajo de la letra, dice consumo en modo de espera, ¿ya? La idea es elegir un consumo en modo de espera lo más bajo posible, ¿ya? De esa forma va a gastar menos energía vampiro. El nombre técnico es consumo en modo de espera, pero nosotros le decimos consumo vampiro, ¿no es cierto? Porque es un poco más lúdico y uno lo retiene mejor. Siguiente. Ahí tenemos un ejemplo de un decodificador que tiene un consumo vampiro bastante alto. Siguiente. Que alcanza cerca de los 800 pesos más o menos por tenerlo enchufado en el mes, ¿ya? Y si sumamos todos los artefactos que tenemos en la casa, quizás vamos a superar los 3.000, 4.000 pesos. Entonces la idea es que podamos usar ese criterio para comprar equipos que tengan consumo vampiro bajo para aquellos equipos que no queremos desenchufar. La siguiente. Y también podemos utilizar los alargadores cortacorriente, como este que ven aquí, ¿verdad? Que es un alargador que tiene un botoncito con una luz, que si yo aprieto el botoncito se va a apagar todo, porque deja de haber flujo de corriente. Ya, no vamos a hacer la prueba ahora. Deja de haber flujo de corriente, por lo tanto deja de haber consumo vampiro, ¿ya? Ahora, el kit de energía, yo les mencionaba que traía 2 ampolletas, trae además un alargador cortacorriente, y trae además un sello con 6 metros, que es como nosotros lo llamamos burlete, o es como un sello que podemos poner en los bordes de las ventanas, de las puertas, que nos va a permitir, ¿no es cierto?, disminuir las fugas de calor, sobre todo en algunas ventanas que quedan medias descuadradas a veces. Nos va a servir mucho en las puertas también, ¿ya? Para que no se nos escape el calor de la casa. Y bueno, eso ha sido todo lo que es la parte de buen uso de la electricidad en el hogar. El resto de la presentación era de leña. Leña ya hablamos, ¿no es cierto? Así que eso por mi parte, espero que me hayan entendido, traté de hacerlo muy resumido, y nuevamente agradecerles que se interesen por estos temas. Así que gracias. Gracias, Betsabe. Ahora, antes de entregarles el kit, nos vamos con la última presentación de la noche. Esta sí que sí. Simón Jarpa les va a estar explicando sobre el uso correcto de los burletes. Cata, no, hay un cambio de plan. Que estamos hace mucho frío aquí, así que lo vamos a buscar hasta aquí, pero básicamente lo que venía ahora era más que nada explicarle el kit que además de el Ministerio de Energía traía, nosotros por el proyecto igual le vamos a hacer entrega de algo, pero lo podemos ver de manera personalizada como aquí en la mesita. Pero antes el señor alcalde quería hacer algunas palabras. ¿Sí? Bueno, primero en la doble agradecerle, la verdad que estamos hablando de mejoramiento térmico, estamos todos muertos de frío. Así que vamos a pensar en arreglar la cancha sin la cancha. Bueno, no sé, Seremi, ¿usted parece que traía algunas cositas? Sí, traemos unos kits. Ya le hacía regalo de unos kits, que es lo que conversó recién la funcionaria, ya, y que ahí viene la ampolleta que ella dice que duran como 50 años. Ya, Seremi, ¿lo vamos a hacer entrega? Sí.
Yo creo que vamos a ir diciendo de así. Valesca Salas. Por acá. ¿Vale? Yo no necesito. No necesito. Valesca Salas. ¿No? Presidente de la Junta. Sí, que está la Valesca. La Valesca. María Gladys Alarcón. Yo. César Altamirano. María Gladys Alarcón. Para que la mesa yo voy a ordenando. ¿Y llamado Yamazaki? César Altamirano. Ahí no tiene. ¿César Altamirano? ¿Está? Teresita Alvarado. Alvarado. ¿Quién más? Mónica Bahamonde. La idea es que lleguen y cambien las ampolletas. Mónica Bahamonde. Ya está. Mónica Bahamonde. Esa era. Ya, pero, ¿qué opina de la? Teresita Alvarado no está cerca. No. Evelyn Barrientos. Hernán Cabrera. Quiero el sonido. Marta Calderón. Karen Calderón. Aquí. Voy a colocar el video para que no se aburran. César Calderón. Emma Cárcamo. Jorge Delgado. En la aplicación de ventanas como esto o para puertas como lo que les vamos a enseñar a utilizar a continuación para que no pierdan el calor. Gabriela Díaz. Humilda Díaz. Marta Eugenio Bahamonde. Roberto Jorquera. Luis Mancilla. Los bullets que vamos a ocupar por lo menos ahora es de forma rectangular. Ramón Moraga. Ramón Mayorga. De larga, profesor. Sergio Mayorga. Gloria Muñoz. Que tiene pegamento y tiene otra zona que tiene una papel. Oscar Navarro. Sergio Osorio. Primero, Mónica Osorio. Bingo. Marisol Palma. Ahí tiene que firmar. Hugo Pérez. Dominga Rodríguez. Ana Ruiz. Ana Ruiz, ¿no? Adolfo Siever. Julio Sierpe. Nancy Vidal. Vamos a ver cómo quedó por dentro, que es donde más se María Angélica Zúñiga. se puede ver ya desde queda Anotada.
¿Se puede notar acá? Al ladito de Y en la misma bolsa. ¿Lo más? Vamos haciendo. Ya. vayan haciendo uno con Antonio y los otros con Benjamín. ¿Villarroel? Fabiola Miranda. A ver. Fabiola, sí. ¿Ahí? ¿Nombre? 11, 13. 134. 493 es Talcahuano. Los tulipanes. ¿Domicilio? Casa que le leche 75. Eso sería. ¿Sus apellidos? Villegas. Dice 594 613-3. 725. ¿Nombre? Ya, gracias. Hola. Ahí sí, la casa quiere hablar. No, ya no. Hola, vecinos, vecinas. Queremos agradecerles desde Fundación Energía para Todos por su tiempo, por su disposición y también dejarlos invitados a nuestras redes sociales donde estamos subiendo mucha información sobre este proyecto, también información sobre cambio climático, medio ambiente, energía. Así que energiaparatodos.cl pueden escuchar también las entrevistas que tenemos. En Instagram, en Facebook, en YouTube, nos pueden buscar y siempre vamos a estar haciendo tutoriales sobre eficiencia energética y todo lo que es relacionado con la energía y el medio ambiente. Así que gracias por participar, nos estaremos viendo. Esto también va a quedar grabado en nuestro YouTube. Chao, gracias por participar.